¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a este estudio, un nuevo estudio del Evangelio de Mateo. En el capítulo 23 estamos llegando ya a este estudio, pues bueno, verso por verso, capítulo por capítulo, y ha sido muy interesante este recorrido que hemos tenido en relación a la enseñanza de Yeshua, a la enseñanza de Jesucristo, que como ustedes se han dado cuenta, lo han constatado, en todas las referencias bíblicas que el Señor hizo, siempre nos remonta a la Torá, a la ley de Moisés, a la instrucción que Dios le dio a Moisés para transmitirla al pueblo, una forma de vida. Y en eso se basan los principios más fundamentales de la enseñanza de Jesucristo. Así es de que, pues bueno, hoy vamos a ver un capítulo súper importantísimo, súper interesante, eh, en el cual está llegando Yeshua al punto de un reclamo muy fuerte, muy duro para el liderazgo judío de Israel de aquel entonces. Vamos a constatar por las propias palabras y en el contexto de las palabras del propio Maestro, el propio Hijo de Dios, este reclamo y a qué se debió. A qué se debió precisamente este reclamo tan duro que el Señor hizo para el pueblo. Recuerden algo que no podemos olvidar es lo que el Señor dijo. Siempre fue muy puntual en decir que las palabras que Él decía no eran propias, no eran de Él, sino era un mensaje de Dios. Dice dijo, las palabras que yo les doy no son mías, sino de mi Padre que me envió para dárselas. Así es de que nosotros bajo este enfoque, bajo esta perspectiva, debemos entender el propósito y el motivo también de las palabras de Yeshua. Y vamos a ver que en este capítulo, primeramente, se refiere al pueblo, se dirige el Señor a los discípulos y al pueblo en general. Es decir, haz de cuenta que te está diciendo a ti, hoy en día, qué es lo que debes hacer con relación al estudio de la Escritura. ¿Qué es lo que debes hacer hoy en día en el tema de tu vida espiritual? ¿Cómo debes atender este asunto tan importante que, si bien es cierto, estamos en este mundo, llegará el tiempo en que abandonemos este mundo, volveremos al polvo, pero llegará el momento en que seremos juzgados todos a fin de poder estar en la vida eterna con Él. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de todo creyente, estar en la vida eterna con el Señor. Y, y bueno, así es de que por favor acompáñenme sus Biblias ahí en el capítulo 23 de Mateo. Desde el versículo 1 dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo, aquí constatamos que está diciendo a la gente, se está dirigiendo a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, aquí tenemos que entender a qué se está refiriendo con la cátedra, porque dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa esto? La cátedra de Moisés a la que se refiere Yeshua era el asiento, era una piedra que se colocaba en las sinagogas. Y en este lugar los líderes leían la escritura, los rollos de la Torá y de los profetas. En ese sentido, esta cátedra de Moisés implicó un lugar de autoridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que estaban leyendo estos líderes no eran, cuando dice Yeshua, en la cátedra de Moisés, se está refiriendo cuando les lean los libros de Moisés. La ley es una referencia a la ley. Entonces, ¿por qué podemos entenderlo como una autoridad o debemos entenderlo como un aspecto de autoridad? Precisamente porque la ley es eso. La ley implica autoridad. Son dispositivos que te someten en la actitud que tú tengas respecto a los demás. Es un órgano de control sano
que ejerce Dios a través de su ley para todos sus gobernados, para todos aquellos que deciden someterse a su ley. Y en ese sentido tienes una vida acorde a todos estos consejos, toda esta instrucción que Dios le dio a Moisés para entregársela al pueblo. En ese sentido, es como ejerce, como debemos entenderlo, este tipo de autoridad. Pero también debemos entender que es una autoridad delegada, una autoridad delegada a los escribas y a los fariseos en el momento que ellos leían los rollos en la cátedra de Moisés. Así es de que esta autoridad no era propia, sino que les imponía la gran responsabilidad de interpretar correctamente la ley de Moisés, no una interpretación personal, porque no eran sus propias leyes, sino la ley que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, las palabras que va a expresar aquí Yeshua, pues se enfocan solo en esta autoridad, que a simple lectura de la Torá les otorgaba a estos escribas y fariseos. Por eso el Señor hace esta referencia, ¿sí? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En ese momento están en un lugar de autoridad, pero no tanto por la autoridad que ellos estaban desempeñando, sino por el hecho simple de estar leyendo la ley de Moisés. Y dice hay una versión del hebreo que dice así, ya traducida. Y ustedes, todo lo que Él les diga a ustedes, es decir, ¿quién Él? Moisés. Cúmplanlo, dice, y háganlo. Pero según sus ordenanzas y sus obras de ellos no hagan porque ellos dicen y no hacen. Es lo que va a continuar diciendo en la versión normal, que es la que llevamos, la Reina Valera, pero en otras palabras. Pero en esta versión lo leemos muy claro. Si te das cuenta, la forma en cómo es que el Señor está haciendo esta separación, esta diferencia, pues es tajante. Dice, y ustedes, el pueblo, tú y yo, los discípulos de aquel entonces, ustedes, todo lo que Él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Es decir, todo lo que dice literalmente la ley de Moisés. Dice, pero, y hay un pero, dice, pero según sus ordenanzas, estas ordenanzas no es la ley de Moisés. Cuando se refiere a estas ordenanzas, se está refiriendo a sus mandamientos, unos mandamientos que ellos se crearon, aparte de la ley de Moisés. Dice, según sus ordenanzas y sus obras, todo el tema de la tradición judía, de ellos, dice, y de ellos, no dice de Dios, no hagan. Todo eso no lo hagas. Todo eso que te han enseñado de la ley judía, tradición judía, todo absolutamente no lo hagas. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Claro, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Y ellos lo sabían perfectamente. Así de que bajo esta versión podemos comprender que Yeshua les dijo al pueblo que todo lo que Moisés hablara a través de la Torá, cuando está fuera, cuando la Torá fuera leída, entonces en ese momento tenían que escuchar, poner atención para poder aprender a vivir conforme a esta instrucción. Por eso los escribas y los fariseos que se sentaban en esta banca, en esta cátedra, así se le llamaba, en un momento dado tenían que hacerlo, pero no bajo las ordenanzas que ellos mismos crearon, y que tiene que ver precisamente con todo el tema de la tradición farisea. Así es que de esto podemos nosotros deducir que las ordenanzas de las cuales habló Yeshua no son los mandamientos de Moisés, una vez más, ¿sí? Porque él mismo expuso que eran otro tipo de mandamientos, con lo cual podemos entender que se trata de las leyes orales, toda la tradición. Y esto, pues, por supuesto que ya en estas ordenanzas a las que se refiere Yeshua son de las que habló el apóstol Pablo
posteriormente en su carta a los Efesios para enseñar cuáles eran las ordenanzas que Yeshua clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque eran un motivo de separación. Dice Efesios capítulo 2, verso 15, aboliendo en su carne, es decir, en el momento de la crucifixión, las enemistades. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así podemos concluir que las ordenanzas, los mandamientos expresados en ordenanzas, que son los mandamientos de la ley de Moisés, no debemos confundir. Unos son los mandamientos de Moisés y otros son las ordenanzas creadas por los hombres, ¿sí? Así es de que las ordenanzas de las que se habla son estos mandamientos que crearon el pueblo judío y que conforman toda la ley oral o tradición oral, la tradición judía. Y ustedes habrán escuchado muchos argumentos en favor de todo eso, pero no es algo que tenga que ver con tu fe. El pueblo judío ha hecho todo lo que ha hecho por muchas razones, y la principal, partiendo de la más importante, que es lo que ellos no tienen la revelación de Jesucristo aún, y es la razón por la cual ellos han creado muchas cosas, pero tú y yo no tenemos la revelación de Jesucristo. Tú y yo creemos en Yeshua, en Jesús como el Hijo de Dios. Así es de que tú no estás justificado para estar siguiendo aquellas ordenanzas. Tu justificación la vas a encontrar en el momento en que cumplas la ley de Moisés. Y continuamos ahí en Mateo 23, verso 3, dice, así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo, porque estaba leyendo la ley de Moisés, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Aquí lo confirmamos, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estas obras que hacían para ser vistos por los hombres tienen que ver precisamente con todos estos mandamientos que ellos crearon, ordenanzas, y que seguramente te han enseñado o has escuchado o has visto, y que son muy bonitos, son muy vistosos, son cosas que te llamaron la atención y quizás en algún momento de tu vida, o quizás todavía continúas haciéndolo. Sí, como todo el tema del Shabbat, por ejemplo, el día de reposo, la recepción, que te enseñaron que tienes que poner vino, copas, 2 panes, manteles especiales, velas, un ritual judío literalmente, pero que no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Eso jamás lo vas a encontrar en tu Biblia. Eso que te han enseñado pues es parte de esto. ¿Y por qué? Para ser vistos. Y el problema de todo esto, y más delicado, es que cuando quieres compartir el día de reposo, cómo guardarlo, lamentablemente empiezan con estas cosas. Invitas a la gente a tu casa porque quieren conocer, están interesados en conocer acerca del día de reposo, y lo primero que ven estas personas llegando a tu casa es una mesa preparada con un ritual. Y eso es triste, porque porque les va a llamar la atención, te lo garantizo. Nosotros hemos sido testigos de esto. Les va a llamar la atención y van a querer hacerlo. Sí, lo van a hacer. Pero la pregunta es, ¿dónde dejaste el consejo de Jesucristo? Esto que les está diciendo a aquel pueblo de aquel entonces y a sus propios discípulos en ese momento, son palabras que te las está diciendo hoy a ti. Y yo utilizo la palabra consejo, pero es un mandamiento que está dando el Hijo de Dios. Porque Él te dice, no hagas lo que ellos hacen. Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen para ser vistos por los demás. Eso del Shabbat es una entre muchísimas cosas que
que hace el pueblo judío y que se acostumbró a hacerlo precisamente para ser vistos. ¿Y por qué querían ser vistos? Porque todo tenía que ver con una apariencia de justicia, no algo de corazón. Así es de que eso es lo más delicado. Estás aprendiendo lo que no deberías de aprender. Y no importa cuánta justificación escuches por parte de aquellos que les fascina enseñar judaísmo, eh, lo que yo te aconsejo es que no despegues los pies de la tierra, mantente en un espíritu humilde, sensato, y no abandones tu sentido de la lógica, tu sentido común. Si tú quieres tú quieres conocer a Dios y ya entendiste que la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra, de la escritura, ¿qué andas haciendo aprendiendo cosas que no están en tu escritura, en la escritura que tú tienes en tu casa? No tiene sentido, no tiene lógica, por eso te digo, no abandonemos el sentido de la lógica, el sentido común y mantengámonos en la sencillez de espíritu. Eso es lo que le agrada al Señor. Si es que compartes tu fe, que compartas lo que Él quiere que tú compartas, es decir, lo que ya te enseñó a ti a través de su palabra, porque para eso quedó escrita. Dice Mateo capítulo 6, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, tu justicia. Guárdate de hacer tu propia justicia porque es imperfecta. La única justicia perfecta es la de Dios. Dice, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Así es de que, dice verso 5, regresamos a Mateo 23, 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extiende los flecos de sus mantos. Este es otro aspecto tradicional que a muchos les fascina andar presumiendo y que vean cómo, y una vez más, estamos leyendo la escritura y estamos comentando lo que dijo Jesucristo. No son comentarios propios. No es que y aquí hay que necesito hacer una aclaración muy importante, que es importante que también tú lo consideres. Nosotros no juzgamos al pueblo judío. Nosotros juzgamos a todos aquellos que dicen creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y hacen todo lo que dijo que no hicieran. Eso es lo que juzgamos. ¿Por qué? Porque ellos sí deberían tener la revelación de Jesucristo y expresarla de esa manera. Pero lo único que hacen al enseñar judaísmo es lo contrario, como si no tuvieran la revelación del Hijo de Dios, como si no tuvieran la enseñanza acerca de no hacer todas estas cosas. ¿En qué momento se les olvidó? ¿O en qué momento decidieron, como el pueblo judío, no hacer caso al consejo de Dios? Eso es lo que juzgamos. No juzgamos a aquel pueblo que por voluntad divina, ellos están con un velo aún, para no reconocer, para no entender, no recibir la revelación del Hijo de Dios. Y eso es por misericordia para ti y para mí. Ya lo hemos entendido, lo hemos estudiado a través de las profecías. Eso es un tema súper importante que merece nuestro respeto para el pueblo judío. Por eso, una vez más, nosotros no juzgamos al pueblo judío, juzgamos a todos aquellos que engañan a las personas, a las ovejas, que continúan dispersando a las ovejas. ¿Por qué dispersando? Porque dijo Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por supuesto, ¿qué estás haciendo? Enseñando judaísmo. Estás desparramando, estás dispersando a las ovejas, cuando tu función debe ser lo contrario. Tener un respeto por el pueblo judío y su tradición, sus ordenanzas que continúan haciendo sin entendimiento de la revelación del Hijo de Dios, pero enfocándote en guiar a las ovejas, al pueblo del Señor, hacia Él. Estas filacterias de las que habló el Señor, ¿sí?, que ensanchaban, en el griego es la palabra phylacterium, y es un estuche que
que se guarda en el, en los, es una cajita en donde ellos ponen ahí textos de los mandamientos de la Torá, los guardan y se los colocan en la frente, se los colocan acá, en la frente, en la parte de acá atrás, en la coronilla, y llevan un hilo, un cordón de cuero, se lo amarran al brazo, tiene todo un simbolismo, no se los voy a explicar porque no, como para qué. Y sí lo conocemos, lo aprendimos en su momento, nunca lo practicamos, ese sí yo jamás lo practiqué, nunca me hizo sentido. Y tiene un simbolismo que el pueblo judío le ha adjudicado todo el tema, desde la caja, el listón, cómo va colocado, cerca del corazón, en fin, una serie de aspectos que para ellos les sirve, a ellos les sirve. Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se colocan? Seguramente tú lo has hecho, tú lo has visto, perdón, seguramente has visto imágenes en donde judíos están ahí en el muro occidental, allá en Jerusalén, llamado Muro de los Lamentos, en donde hay muchos judíos con estas filacterias. Y dice el Señor que las ensanchaban las filacterias para que las vieran los hombres. Y bueno, el asunto es que dicho mandamiento, la tradición judía lo encuadra o más bien tiene su base en un mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a Deuteronomio, acompáñame en tu Biblia, ahí el capítulo 6 de Deuteronomio, y vamos a leer desde el versículo 4, y vamos a poner atención especial en el versículo 8 para que puedas entender de dónde nace esta tradición judía. Vamos a leer, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Bueno, aquí dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Como frontales entre tus ojos. De ahí nace este tema de la caja, una cajita donde están estos mandamientos. Principalmente pues este texto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esta práctica tiene su base en este mandamiento, ¿no?, de la Torá, su uso como tal pues no constituye un mandamiento en sí. No aparece en la Torá, en la Biblia. Pero al ser impuesto por el liderazgo judío como un mandamiento, este y otros muchos mandamientos creados por los hombres constituyeron estas cargas pesadas de las que habló Yeshua. Así que de ninguna manera el uso de las filacterias constituye un mandamiento de la Torá. Por supuesto que no. El mandamiento consagrado en Deuteronomio capítulo 6 que acabamos de leer, que es donde se basa el judaísmo ortodoxo para la práctica de usar estas cajas en las frentes, con listones amarrados al brazo, no puede considerarse de forma literal, porque en sí mismo el uso de dicho artículo no cumple con ningún propósito a la luz del objetivo que debe cumplir la ley. ¿Ok? O sea, debe cumplir la ley, un mandamiento debe cumplir un objetivo de acuerdo a la ley en el hombre. ¿Ok? Porque si no cumple un objetivo divino específico, entonces no sirve de nada. Por esa razón, hay que atender al mandamiento literal de la Escritura y no a la tradición.
David en el Salmo 19 escribió lo siguiente, Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es perfecta, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y en ese sentido, colocarse pues una cajita en la frente con listones en el brazo ni convierte el alma y mucho menos hace a un sabio sencillo. Lejos de eso, solo viene a ser vanidad de los hombres. Esto es justo de lo que habló el Señor cuando dijo que hacían las cosas para ser vistos por los hombres. En realidad, de acuerdo al contexto del capítulo 23 de Mateo, Yeshua menciona este artefacto como un símbolo de hipocresía, en realidad. Un símbolo de hipocresía por parte de los líderes que tenían perdón, la responsabilidad de ser todo lo contrario. El mandamiento de Deuteronomio que acabamos de leer tiene que ver con la forma en que un creyente fiel cumple el primer mandamiento, que es el más importante. Es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la forma de demostrarlo es que enseñemos a nuestros hijos las palabras de su ley, sus mandamientos, poniendo por obra todos los mandamientos en nuestro diario vivir. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, en todo momento de conciencia, hasta que se cumpla en nuestras vidas el nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías. Dijo Jeremías en el capítulo 31 de su profecía, verso 33 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así es de que hay una correspondencia en el momento que hacemos lo que Él nos mandó. Y por otro lado, la palabra flecos en el hebreo, es la palabra kraspedon, en el griego, que significa cordón o fleco. De manera que los flecos de los mantos que describe Mateo 23, versículo 5, corresponden a los sitziot, de los que se habla en Deuteronomio capítulo 22. Dice, te harás flecos en los mantos, en las cuatro puntas de tus mantos con que te cubras. ¿Ok? Así es de que Yeshua juzgó a los fariseos y a los escribas por llevar grandes flecos. Estos flecos los ensanchaban. ¿Y por qué lo hacían ellos? Porque lo que pretendían estos líderes pues era ser vistos por los demás. Y pretendían ser muy temerosos de Dios y muy justos a través de mostrar estos símbolos que representan los mandamientos de Dios. ¿Ok? Así es de que pues no es suficiente mostrarlos. Hoy en día mucha gente que con este entusiasmo de empezar a conocer los mandamientos comienzan a usar los sitziot y está bien, es un mandamiento por supuesto, pero el mandamiento es para ti. El asunto es que comienzan a exponerlos, ¿no? Y hasta muy grandes y hasta 4 se colocan y de repente los muestran a gente que no entiende de qué se trata, no saben qué significa. Y el argumento que ellos ocupan es, bueno, es que yo muestro que vivo bajo los mandamientos de Dios. El asunto es si eso es de esa manera lo que Yeshua enseñó a hacer las cosas. El hecho de que Él los haya usado, que hayan sido visibles, etc., no significa, tiene que ver con un contexto en el lugar en el que se encontraba. ¿Sí? En el lugar donde estaba, en Israel, estaba con el pueblo judío, ellos en un momento dado, aunque estaban conquistados por Roma,
Ellos cumplían y se encontraban en la tierra y cumplían todos los mandamientos tal cual. Mucho, por ejemplo, simple y sencillamente el día de reposo. Hoy en día estás en la dispersión y nada que ver con aquel tiempo. En aquel tiempo todo el mundo guardaba el día de reposo. Todos, sin importar. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Por ejemplo, en Israel son súper contadas las personas que no guardan el día de reposo, son extranjeros o son incluso israelíes que no creen, son incrédulos, pero en su mayoría tú sales a las calles en el día de reposo en Israel y están vacías, casi. No hay transporte casi. En fin, son tiempos diferentes, son lugares distintos. Así es de que lo que nos deberíamos de preguntar es si realmente andar enseñando, mostrando esos sitiot, no estaríamos haciendo lo que juzgó Yeshua acerca de mostrar tu propia justicia. Porque cumplir los mandamientos de Dios tiene que ver con algo mucho más serio, con algo que trasciende a mostrar algo simplemente. Todo esto tiene que ver con madurez en el espíritu y hay que entender, tampoco vamos a, no es una crítica o un juicio para quienes están empezando a entender esto y se sienten orgullosos de mostrarlo. Solo que quizás deberían, como consejo, quizás habría que considerar si eso, lejos de acercarte a aquellos a los que les quieras compartir, quizás represente pues una barrera que quizás te impida lograr tu propósito. Es cuestión de que cada quien lo considere, ¿ok? Pero y cumplir el mandamiento, por supuesto que lo debes de cumplir, claro que sí. No significa que esté expuesto, pero por ejemplo yo lo traigo oculto en mi ropa, pero yo sé que cumplo el mandamiento. Y el mandamiento que es simbólico de tener ese cordón de azul, que es simple y sencillamente es un simbolismo de recuerdo para que cumplas la ley. Y en todo momento, donde quiera que tú estés, no importa dónde estés y con quién te encuentres. Así es de que es muy importante vivir bajo esta conciencia. Una vez que tú te acostumbras a vivir bajo esta forma de pensar, entonces ya es muy natural. Ya es muy natural, se te hace un hábito el estar al pendiente de no olvidarte de la ley, de los mandamientos, porque son una forma de vida civil, no religiosa. ¿Ok? Tan simple y sencillo como el ser honesto en donde estás, no tener una doble cara, ¿sí? Una doble vida, que te conozcan en tu casa de una forma y en el trabajo que seas de otra, ¿no? Pues nada que ver. Que en tu trabajo sepan que eres una persona temerosa de Dios, seria, decente, que te gusta llevarte bien con las personas, pero de forma decente, y no necesariamente tengas que estar entrando en juegos sucios o palabras obscenas, en fin, esto debe ser tu forma de vida en todos lados. De esta manera cumples este mandamiento, estás recordando, estás llevando a cabo el propósito de tener este cordón de azul en tu ropa. El mandamiento nosotros lo vemos ahí en Números capítulo 15 a partir del versículo 37 al 39. Y este manto del que habla el Señor, estas filacterias tienen que ver precisamente con los flecos. De Deuteronomio capítulo 22, verso 12, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Así es que Yeshua juzgó a los fariseos y a los escribas por llevar estos grandes flecos, porque lo que pretendían era una apariencia, y eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Aquí lo que estamos viendo es el consejo del Señor para que te alejes de la religión. No importa, y ya en este tiempo no importa qué religión sea. No estamos hablando solamente de la religión judía, sino de la religión católica, la religión cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas
que, que se han enseñado en las religiones de todo el mundo, que le han enseñado a las personas a llevar a cabo ciertas actitudes, pero que esas actitudes no necesariamente son su forma de ser de las personas. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, que el estudio de la escritura no te haga una persona que vive fuera del sentido común, del sentido de la lógica. Lo que hace la religión es que cauteriza el corazón de las personas, les hace inconscientes de la vida que realmente están llevando. Cuando tú te haces un temeroso de Dios, pero sin ser religioso, entonces tu conciencia se afina. Se afina y entonces la forma en que tú vives, las horas de tu día, es cada día más consciente de lo que estás haciendo, si es correcto, si no es correcto, si estás transgrediendo algún mandamiento, en fin. Pero cuando te conviertes en un religioso, por ejemplo, en el día, ahora quienes guardan el día de reposo esperan a llegar el día de reposo para convertirse en religiosos, es decir, convertirse en temerosos de Dios, y cambian a sus personas, hasta su forma de hablar. Y eso no está bien, es porque te convertiste en un religioso y llega el domingo y te convertiste en otra persona. O te reúnes entre semana con hermanos de la fe y te portas de una forma. Pero durante toda la semana que estás en la oficina de tu trabajo eres de otra forma. No hay una coherencia en tu vida. Entonces ahí está la religión, el aspecto religioso de tu vida. Y eso, a final de cuentas, es un daño para ti. ¿Por qué? Porque no podemos engañar a Dios. Eso jamás va a suceder. A Dios nadie lo va a engañar. El Señor conoce los corazones de los hombres. Y en un momento dado podría ser de entenderse esto como que te interesa más quedar bien con los hombres que con Dios. Te interesa, o sea, si eres consciente de que Dios conoce tu corazón y lo que realmente haces en un lugar y en otro, cómo te comportas, cómo hablas, cómo te expresas, etcétera. Entonces, lo que deberíamos de considerar es esto. Si Dios lo sabe todo, pues entonces no ganamos nada con aparentar algo ante nuestros prójimos. Vamos a esforzarnos en en vivir con esta conciencia los 7 días de la semana, no solamente en el día de reposo. Sé natural, sé natural. Si tú eres una persona de una forma de ser entre semana, que seas tu forma de ser en el día de reposo y cuando estés con los hermanos en la fe. No pasa nada. Por ejemplo, a mi esposa de repente le dicen, oye, tu esposo es muy serio. Bueno, quizás así me vean. Y ustedes pueden ir a la oficina, al trabajo, con mis compañeros de trabajo, les pueden preguntar, les van a decir lo mismo. No les van a decir algo diferente. Eh, yo creo que es lo más sensato. No estar con ese pendiente de andar teniendo una actitud en un lugar y tener una actitud en otro lugar. Eso es deshonesto para uno mismo. O sea, a uno mismo le hace daño eso. Y créanme, es mucho mejor, mucho más liberador tener una vida tranquila, decente. No importa cómo seas. Si eres muy alegre, está muy bien. Si es serio, está muy bien. No seas enojón, eso es otra cosa. Pero que tu carácter sea definido en todos los lugares donde estás. Eso a ti te va a impedir caer en la religión, porque cuando te das cuenta de las cosas que te están enseñando, que quieres empezar a aprender, te vas a dar cuenta que esos aspectos no encuadran en tu vida común. Uh-huh. Por ejemplo, vas a un restaurante y
Llega el mesero, toma la orden y te sirve de comer. Y estás con tu familia. Y de repente que empiezas a comer sin dar gracias a Dios, pero en tu casa siempre lo haces. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucedió? ¿Te da pena? ¿Te da pena mostrar lo que realmente eres? Y eso es lo que no debería suceder. No importa que estés en donde estés, tu forma de ser debe ser en todos lugares. Dale gracias al Señor por el alimento que está poniendo en tu mesa. ¿Por qué? Porque estás yendo a un restaurante y tienes dinero para pagarlo porque tienes trabajo y es una bendición. Así es de que todo viene de Él. Todo viene de Él. Y bajo esta conciencia, tú estás en un restaurante, en el momento que te sirvan los alimentos, una pequeña oración dándole gracias al Señor. Si es que estás acostumbrado a hacerlo en tu casa, entonces te está definiendo como la misma persona que eres en tu casa. Ese ejemplo tan pequeño, así de simple, en muchos aspectos, todos los aspectos de nuestra vida debe ser. Pero cuando eres religioso, entonces te cuidas de no hacer ciertas cosas cuando estás en otro lugar. Y eso es lo malo. Porque entonces el Señor dijo, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y no eres consciente de eso que dijo el Señor. Te perdiste de la conciencia de lo que implica esas palabras. Porque Él habló de tu fe. La fe que dices tener, cuando dices que crees en Él. Cuando ante los demás aparentas ser como los demás, porque te da pena que te identifiquen como una persona creyente. Entonces son aspectos que, una vez más, ¿por qué hablo de todo esto? Porque eso tiene que ver con la religiosidad. Esto que estaban haciendo los líderes judíos era precisamente aparentar ante el pueblo una cosa, pero ellos estaban liados con Roma, con los líderes romanos, en el negocio, en todo el tema de la corrupción. ¿Qué pasó con la santidad? Ahí no importaba. Lo que importaba era el dinero, lo que importaba era el negocio, lo que importaba el poder. Eran los super religiosos. Con el pueblo aparentaban una cosa, pero realmente ellos eran otra. Eso es justo lo que estaba recriminando aquí el Señor. Y la forma en que hemos estado dirigiendo al pueblo y a los discípulos es: tengan cuidado de hacer esto, porque ellos están haciendo esto y esto y esto. Y dice el verso 6, y llama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, mi grande, mi grande. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. A esto se refirió cuando dijo: no llames Padre nuestro en el sentido espiritual a nadie en la tierra. Así es de que en ocasiones algunas personas dicen: no, pues fulano de tal es mi Padre espiritual. Tu Padre espiritual, si ya entendiste cómo es que las personas son convertidas en el Espíritu, realmente, entonces ya entendiste que no somos los mortales los que hacemos eso. El único que puede hacer eso es el Señor. Es a través de su palabra y a través de su Espíritu. Él es el único que convierte las almas. A través de su palabra y de su Espíritu, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua para Nicodemo. En Juan capítulo 3 lo entendemos perfectamente. El nuevo nacimiento solamente es por el agua y por el Espíritu. Dice verso 10, continuamos, dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Aquí Yeshua habló con el pueblo y todas estas cosas fueron una advertencia para que el pueblo tuviera en un momento dado conciencia de lo que debían hacer y de lo que debían evitar. Y a continuación, entonces el Señor se va a dirigir a los escribas y a los fariseos en este reclamo que yo les comentaba. Un reclamo por todas estas cosas que de forma religiosa estaban haciendo en perjuicio del propio pueblo, ¿sí? Lo cual los identificaba como aquellos pastores asalariados de los que habló el profeta, que solamente se servían de las ovejas, quienes estarían recibiendo de las palabras de Yeshua la condenación por su extravío. Dice el verso 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Aquí ya se dirige a ellos, a los líderes, dice: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El reino de los cielos tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Y en el contexto del capítulo 23 de Mateo, tomando en cuenta el reclamo de Yeshua a los fariseos, el reino de los cielos está vinculado con la enseñanza y con la puesta en práctica de la ley de Moisés. Por esa razón comienza hablando de la ley de Moisés, Jesucristo. Tú no puedes estar escuchando a las voces que te dicen: olvídate de la ley de Moisés, eso ya no. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos entender el contexto de este capítulo en donde Yeshua está tomando como base para toda esta enseñanza justo la ley de Moisés? Él la vinculó con toda su enseñanza y con todos estos principios y con este reclamo precisamente. Con la práctica de la ley de Moisés, porque tiene propósito de la restauración de la vida de los hombres y las mujeres. Por eso Yeshua le dijo a los fariseos que ellos no entrarían en el reino porque estaban atando cargas pesadas como mandamientos para el pueblo sin ser los mandamientos de Moisés. Y ellos lo sabían. Con ello estaban impidiendo que el pueblo fuese restaurado en sus vidas, porque solo estaban aprendiendo mandamientos que les estaban desvinculando del propósito divino de sus vidas, y al no constituir mandamientos de Dios, pues se convertían en unas cargas pesadas, se convertían en algo que ya al paso del tiempo la gente dejaba de hacer, porque eran cargas pesadas, eran cosas que no les nutrían el espíritu. ¿Sí? Esos mandamientos eran mandamientos de hombres creados por los judíos, que no están provistos, y hoy en día incluso no están provistos de este aspecto espiritual sobrenatural que contiene la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. Dice el verso 14, Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Qué duro. La expresión de Yeshua al hablar de que los fariseos devoraban las casas de las viudas, pues implica que consumían lo poco que las viudas tenían para su sustento. Esto representa la gran impiedad con que se conducía el liderazgo de Israel. Y cuando Yeshua habló de condenación, citó literalmente la Torá. Deuteronomio capítulo 27 habla de maldiciones, y en el versículo 19 dice: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. De hecho, al decirles que por eso recibirían mayor condenación, en realidad les está anunciando que ellos serían objeto de un juicio de maldición. Así es de que las palabras del Señor fueron muy fuertes, pero sustentadas en la propia Escritura. Verso 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros.
¿Qué es un prosélito? Los prosélitos eran todos aquellos convertidos al judaísmo, literalmente, a la religión judía. La pregunta es, ¿hoy sigue habiendo prosélitos? Pues claro que sí. Mucha gente se está convirtiendo al judaísmo. Lo que Yeshua está dejando claro es que el judaísmo como religión que practicaban estos líderes de Israel no solo estaba manteniendo alejados del reino a todos los prosélitos, y al mantenerse alejados del reino, también eh, les estaban impidiendo eh, con esta nueva religión que estaban adquiriendo entrar al reino. Empieza Yeshua juzgando precisamente todas estas prácticas que tenían ellos, porque era práctica de era todo el tema de su religión. Así es que un prosélito, ¿qué era lo que aprendía? Pues aprendía la religión. Lo que mayormente aprendía era todo el tema de la tradición judía. La práctica de la religión judía, en lugar de la práctica de los mandamientos de Dios, que era lo que mayormente hacían los prosélitos, en realidad es un vínculo en un momento así, en las propias palabras del Señor, porque Él citó el infierno, entonces Él lo está colocando como la práctica de esta religión, como un vínculo del infierno que estaba separando y que separa aún al hombre del reino de los cielos, por mantenerse atado a las cargas de las ordenanzas de los hombres. Voy a leer nuevamente. No son mis palabras y tampoco estoy interpretando nada. Quiero ser muy claro. Leamos con atención verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para ser un religioso, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesucristo está colocando toda la tradición de la religión judía como un elemento que estaba impidiendo que aquel que quería conocer a Dios, al único Dios verdadero, se mantuviera alejado. Y no solo alejado, le estaban haciendo hijo del infierno. Es decir, la religión judía, ¿sí?, como práctica, lo que está haciendo en las personas es desvincularles, quitarlos, hacerlos, separarlos de la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Y esto está impresionante. Eso es muy duro. Es muy duro, pero bueno, la pregunta es, ¿no crees que tenga todo el sentido las palabras de Yeshua, a pesar de ser tan duras? Pues por supuesto que sí. Porque el reclamo de Dios a través de los profetas desde la antigüedad, fue ese precisamente, que el pueblo judío siempre quiso hacer las cosas a su propia manera. Y para ello se alejaron de la ley del Señor. Y por eso recibieron juicio y siguen recibiendo juicio. Porque continúan queriendo hacer las cosas a su propia manera. Pero no son fieles a la ley del Señor. La fidelidad a la ley de Moisés implica exclusividad. Dios exige exclusividad en todos aquellos que son fieles, que dicen ser fieles. Tú no puedes decir que eres fiel al Señor si al mismo tiempo practicas tradición judía. Les invito a que ocupen el sentido de la lógica, nada más. ¿Qué es la fidelidad? Habla, por ejemplo, a través de los profetas, el Señor siempre habló de la infidelidad de su pueblo, cuando el pueblo comenzaba a adorar otros dioses, comenzaba a llevar a cabo otras prácticas, se alejaba de la ley del Señor. Y lo describió como el adulterio de Israel. La bella siempre se ve como la esposa a Israel, ¿sí?, y a Dios como el esposo. Cantar de los cantares. Así es de que la pregunta es, hoy que si tú eres casado, ¿acaso
tu esposa recibe regalos de otro que no eres tú, recibe piropos, palabras hermosas de otro que no eres tú, es lo mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. La fidelidad es exclusiva y no admite compartir el amor con otros. Y cuando tú dices que eres fiel a Dios y a su palabra, tú no puedes entonces decir eso si andas compartiendo judaísmo, lo que reclamó el Señor a través de los profetas y lo que está reclamando aquí Jesucristo en ese capítulo 23 de Mateo. Dice verso 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Insensatos, tontos, les dice, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Yeshua puso en evidencia en dónde estaba el corazón de los fariseos. Porque al exponer el templo y el altar en contraposición al oro y a las ofrendas, lo que puso en evidencia Yeshua fue que estos líderes religiosos, al pensar que los juramentos por el templo y por el altar no tenían consecuencias, y pensar que jurar por el oro y por las ofrendas sí tenían consecuencias, pues era una prueba más que clara del corazón de los líderes religiosos, que estaba corrompido por las riquezas, menospreciando lo que en realidad era mucho más importante acerca de las cosas santas de Dios. Por eso Yeshua les dijo, ciegos, guías de ciegos, porque porque se volvieron ellos totalmente impedidos en el espíritu para poder discernir, para poder entender lo santo, de separar lo santo de lo profano y para ver lo que era más importante. No lo pudieron ver. ¿Por causa de qué? De la corrupción de su corazón y de su mente. Dice el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yeshua dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refirió? A que por causa de que aún existía el templo, no se podía dejar de cumplir con el diezmo. Pero de la misma manera que les recriminaba por los juramentos que sí hacían valer por el oro, por el templo, por las ofrendas, en lugar de darle mayor valor al templo y al altar. Así estos líderes religiosos le dieron mayor valor al cumplimiento religioso del mandamiento del diezmo que lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Así como lo dijo Yeshua, los líderes religiosos cumplieron con el diezmo en todo, pero dejaron de cumplir lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo quedó el cumplimiento de este diezmo ante el segundo mandamiento más importante? Recordemos, el mandamiento más importante es amarás a Dios con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ok, y el segundo también es igual de importante, dijo Yeshua, amarás al prójimo como a ti mismo. Así que recordemos que este segundo mandamiento el más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que los líderes de Israel, al no cumplir con los principios de justicia, misericordia y fe, el cumplimiento del mandamiento de los diezmos simplemente perdió eficacia en el propósito que encierran los tres principios de la Torá.
Y Dios nunca recibió dichos diezmos como de obediencia con un propósito divino. Por supuesto que no. Y lo está diciendo aquí Yeshua. Esto era necesario hacer, sí, pero sin dejar de hacer lo más importante. De manera que en el contexto y en el sentido armónico del reclamo de Yeshua por la hipocresía de los escribas y los fariseos, Yeshua no aplaudió de ninguna manera la forma en que ellos entendieron y aplicaron el concepto del diezmo. Claro que no. Porque si Yeshua hubiese ratificado y avalado la forma en que, según los escribas y fariseos, estaban cumpliendo con el mandamiento del diezmo, de ninguna manera lo hubiera mencionado al mismo tiempo en que les reclamó por no cumplir con la justicia, la misericordia y la fe. Por supuesto que Yeshua no justificó la forma en que los escribas y fariseos estaban cumpliendo con el diezmo. Y esa es una de las razones por las que dejaría de existir el templo de Jerusalén. Porque el templo, ¿sí?, y lo que se desempeñaba ahí, todo el trabajo que se desempeñaba ahí, dejó de cumplir con el propósito de la justicia, la misericordia y la fe. Para venir a ser cumplidas todos estos tres principios a través de la forma distinta, de una forma distinta, de acuerdo al libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, perdón. Dice verso 24, continuamos, dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Yeshua, al ser enfático el distintivo de la palabra fariseo, si te das cuenta, dice fariseo, ¿sí? ¿Qué significa un fariseo? Un apartado, un separado. Y al agregar la palabra ciego, implica que este grupo específico de judíos, de esta generación de Yeshua, se apartó para permanecer en la oscuridad y sin la revelación de la voluntad de Dios respecto a la correcta implicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque, bueno, hace un momento mencionábamos la enseñanza de Yeshua para Nicodemo. ¿Qué fue lo que sucedió y que tuvo que reconocer Nicodemo? Dice Juan capítulo 3, verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Acerca del nuevo nacimiento. Y verso 10 dice, respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo fue uno de los pocos líderes religiosos de Israel que sí creyeron en Yeshua y que en consecuencia entendieron que todo lo que tenía, todo esto, aquello que aprendió y en lo que creía, saber acerca de Dios y de su voluntad, en realidad pues no lo sabía, o lo sabía de forma equivocada. Lo que implicó desde luego pues una gran actitud de humildad por parte de Nicodemo en el espíritu para poder reconocerlo. Así es de que esa misma actitud positiva fue la que tuvieron otros líderes también, porque dice la escritura en el libro de los Hechos que muchos fariseos creyeron, e incluso sacerdotes creyeron en Yeshua. Dice verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, es decir, la apariencia, toda la apariencia, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de impiedad. Proféticamente hablando aquí, en la expresión de sepulcros blanqueados, vemos un evento profético, un sepulcro, ¿qué es lo que conserva? Conserva huesos secos de un muerto. Yeshua, al haberles dicho a los fariseos y escribas sepulcros blanqueados, lo que está diciéndoles es en realidad
lo que tiene que ver con dejarles en claro a ellos que no habían cumplido, en ellos no se estaba cumpliendo por causa de esta religiosidad y de un espíritu equivocado. En ellos no se estaba cumpliendo una de las profecías más importantes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la profecía de Ezequiel, en donde el Espíritu de Dios les había dejado como huesos muertos. Y por eso también el Señor dijo que estaban llenos de inmundicia, porque esto significa impureza. ¿Qué dice la profecía de Ezequiel capítulo 37? Que el Espíritu de Dios iba a restaurar, resucitar los huesos secos, huesos muertos, en la visión que tuvo de los huesos secos. Y lo que sucedía con estos hombres es que no estaba cumpliéndose el objetivo de esta profecía, es decir, mantenían ellos esta condición de huesos de muerto. Estaban vivos pero sin vida. Y entonces aquí el tema tiene que ver con el tema de la impureza también, por otro lado. Al decirles que estaban dentro de ellos había iniquidad, ¿sí? Lo que Yeshua sentenció fue que todos estos escribas, ¿sí?, y los fariseos de ese tiempo estaban transgrediendo la Torá. Si consideramos que la palabra iniquidad, la palabra iniquidad tiene que ver con la palabra griega anomía. ¿Qué significa anomía? Transgresión. Ellos estaban en transgresión tal cual. Por esa razón les dijo eso. Ustedes, por causa de la religión, de su religión, se están manteniendo en los sepulcros como huesos muertos. No han resucitado. Y en esas circunstancias, ¿qué es lo que les está manteniendo en esos sepulcros y poder resucitar en Yeshua a una vida nueva? La transgresión, la anomía, la iniquidad. Una cosa lleva a la otra. En el momento en que tú te liberas de la iniquidad, le quitas el candado al sepulcro y estás en la disposición para que el Espíritu de Dios venga y te restaure. Pero si te mantienes en esa iniquidad, no es posible. No significa que Dios no pueda hacerlo. No, lo que pasa es que hay algo que le está impidiendo al Señor actuar. Y es tu propia voluntad de mantenerte en tu religión. Y eso es terrible. Eso es terrible porque si tú no te estás dando cuenta que vives una vida religiosa, te estás manteniendo en una condición que de alguna manera te mantiene en una condición que no es la apropiada. La religión te aleja del reino. Debemos ser conscientes de tener una vida alejada de la religión, de una actitud religiosa. No es lo mismo ser un creyente a ser un religioso. De ninguna manera. Así es que en estas circunstancias ellos permanecerían hasta que la profecía, de esa manera, hasta que la profecía de Ezequiel se cumpla en ellos y sean justificados ambos, de alguna manera, estos hombres. Es terrible porque las palabras de Yeshua nos llevan al aspecto profético y todo tiene una justificación espiritual. Por esa razón, los identificó como sepulcros blanqueados por fuera, sí, pero por dentro, en el espíritu, estaban muertos. Dice, verso 29, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Verso 31. «Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres.
Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo que le está diciendo aquí el Señor es, no importa lo que digan, tienen la misma medida que sus padres. Están siendo de la misma manera, con la misma injusticia. O sea, al Señor lo quieren matar. La palabra griega para generación, y aquí vamos a poner atención en esta palabra. El versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta palabra generación que vemos en el versículo 33 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, es la palabra genema, que significa fruto, producto de una generación. Por otro lado, la palabra generación del versículo 36, que vamos a leer más adelante, si quieres subrayarla ahí de una vez, tiene que ver con la palabra genea. Es una palabra distinta, que significa edad o generación de tiempo. Como vemos, entonces, la diferencia de conceptos en la palabra que usó Yeshua al decirles a aquella generación de escribas y fariseos, efectivamente tiene que ver con un apelativo que Yeshua mismo usó al describirlos como serpientes, por el fruto que estaban dando. Lo que implica que el maligno, la gran serpiente, sembró en este grupo de judíos la semilla de la iniquidad, la anomía, la transgresión. Continuamos, el verso 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, y es una especificación muy clara que está haciendo Yeshua. Por eso les llamó de esa manera, citando el apelativo de serpientes, porque habló exclusivamente de esta generación. Porque si consideramos que el pueblo judío ortodoxo de hoy en día son los escribas y los fariseos del tiempo de Yeshua, entonces la sentencia de Yeshua que está registrada en ese capítulo 23, pues a partir del versículo 13 en adelante, sí podría aplicar para el pueblo judío ortodoxo que no tiene la revelación de Yeshua. Sin embargo, aquí esto es muy importante considerarlo, porque Yeshua habló del juicio que sobrevendría para aquella generación. Él dijo claramente, de cierto, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y de acuerdo al concepto de generación que es distinto, del versículo 36 es distinto al versículo que vimos anteriormente, entonces, como el concepto cambia, está hablando del tiempo, un tiempo de un espacio de personas, ¿no? No está hablando de todo la descendencia de estos hombres. De manera que no necesariamente hoy en día, el juicio emitido por Yeshua continúa para las generaciones posteriores del pueblo judío, lo que no significa que aún la semilla continúe involucrada en el pueblo. Eso no lo podemos saber. Y tampoco vamos a hacer juicio de eso. Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Es decir, el Señor dijo, ¿cuántas veces revoloteé con todo el propósito de que vinieran tus hijos, para que yo pudiera empollarlos, pero no quisiste? ¿Recuerdan lo que aprendimos en el versículo 2 de Génesis capítulo 1 acerca del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, de los abismos? Esto tiene que ver precisamente. Las palabras de Yeshua aquí
Son las palabras mismas del Padre, que durante muchos años, y esto ya hablando en otro contexto, durante muchos años Dios había intentado cubrir a su pueblo como un padre, y esto sucedió por medio de los profetas que habían sido enviados al pueblo para exhortarles a que regresaran a su Creador, pero no quisieron. Al contrario, a los profetas los mataron. Verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y aquí hay una armonía del versículo 38 del capítulo 23 con los versículos 1 y 2 del capítulo 24 de Mateo. El capítulo siguiente que vamos a estudiar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Mateo 24, 1 y 2. Dice, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo dijo inmediatamente después de todo este reclamo que estamos analizando en el capítulo 23 de Mateo. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. ¿Por qué? Porque precisamente dice el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿De qué está hablando? Del templo. La casa es el templo de Jerusalén. ¿Y por qué dice os es dejada desierta? Continuaban los rituales. Está hablando del Espíritu de Dios, de la presencia divina que se mantenía en este lugar. A partir de esta declaración de Jesucristo, el Espíritu de Dios ya no iba a estar en ese lugar. La palabra desierta que utilizó aquí Yeshua después de haberse lamentado por Jerusalén, cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, al no haber recibido a su Señor, la palabra griega éremos, ¿sí?, que tiene que ver con esta palabra, que puede ser traducido en referencia a lugares o a personas, en este caso hablando en el sentido literal respecto al templo de Jerusalén. La expresión de Yeshua fue en referencia a la casa, al templo de Jerusalén, que quedaría desolado, con la implicación de esterilidad. Por eso es importante la palabra, porque tiene una implicación de ser estéril, ya no daría fruto. El templo quedaría desolado con la implicación de esterilidad. Esto es sin fruto hasta la segunda venida de Yeshua en los tiempos del fin. Por otro lado, en referencia a personas, la expresión de Yeshua es una alegoría profética también en relación a Jerusalén como a Sara. ¿Por qué? La esposa de Abraham. Ustedes recuerdan a la esposa de Abraham, Sara, en el sentido de que por un tiempo ella fue estéril. Pero llegado el momento, se cumpliría la profecía de forma análoga, así como en Sara, se cumpliría también en Jerusalén en sus correspondientes tiempos. Es decir, en el caso de Sara, ella dejó de ser estéril. Y el apóstol Pablo citó esta alegoría de Sara y Agar en relación a la sierva, ¿de acuerdo? Para clarificar quiénes son los hijos de la libre, es decir, de Sara, y quiénes son los hijos de la esclava, Agar. Es decir, hablando de la ley, una ley y otra ley. Como al principio, como dijo el Señor, cuando escuchen a los líderes leyendo en la cátedra de Moisés, hagan caso y hagan lo que escuchen. Pero no hagan lo de sus ordenanzas. Aquí estamos viendo, vamos a ver el tema de esta diferencia una vez más. ¿Quiénes son los hijos de la libre? Él tiene la posibilidad de ser un hijo de la libre o de mantenerte como un hijo de la esclava. ¿Qué ley es la que sigues? Dice el verso 21 de Gálatas capítulo 4, acompáñenme a Gálatas 4, verso 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, de Agar, y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, según los propósitos, es decir, según el propio esfuerzo.
porque veía que no llegaba el hijo de Sara. Si ellos, ¿y qué fue lo que hicieron? Tanto Sara como Abraham dijeron, bueno, vamos a tener un hijo de la esclava, que la sierva nos dé un hijo. En su propio esfuerzo, en su propia carne. Por eso dice Pablo, dice uno, la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Más el de la libre por la promesa. Hablando de la promesa que siempre le había dado Dios a Abraham, pero tenía que tener más paciencia. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es decir, de la esclava, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. No en sí la ley, sino la forma en que se cumplió la ley desde aquel entonces, hasta antes de Yeshua. La ley cumplida de forma literal, pero sin el Espíritu de Dios. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Okay? Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y habla de la Jerusalén actual, dice, en aquel tiempo todavía. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, recuerden lo que dijo en un momento dado Yeshua a aquella mujer que estaba en el pozo. ¿Qué fue lo que le dijo? Llegará el momento en que ni en el monte Gerizim ni en el monte de Jerusalén se adorará, sino que el Señor está en búsqueda de adoradores en espíritu y en verdad. Así es. No, ya no tenía, hoy en día no tiene nada que ver Jerusalén, la tierra física, geográfica. Ya no. Por eso las palabras del apóstol Pablo. Dice el verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Como vemos, esta alegoría citada por Pablo conecta las palabras de Yeshua en los dos tiempos respecto a Jerusalén y sus frutos. Y en ese sentido, Pablo citó la profecía de Isaías que habla de este tema precisamente. Capítulo 54 de Isaías, desde el verso 1, dice esto. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades desoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de tu vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Verso 5. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, y aquí viene lo importante, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Así es de que, como vimos, Isaías, al hablar de que Jerusalén ensancharía sus estacas, tiene que ver con el tabernáculo de la Jerusalén celestial, el tabernáculo o casa que había dejado desolada Yeshua en el nombre de Dios. Es decir, al decir que aquella casa física, el templo físico de Jerusalén iba a ser desolado, dejado, ya había cumplido su propósito hasta ese momento. Pero ya no más, sino que a partir de entonces el propósito
de Yeshua en el tabernáculo celestial se comenzaría a cumplir. Y con ello, por supuesto, la profecía acerca de los hijos de Israel en la dispersión, que estaríamos siendo unidos en uno solo. Y con muchas otras profecías, por supuesto, que hablan de este tema. Les he comentado, la carta a los hebreos es una de ellas, precisamente. Así es de que, bueno, esta es la razón por la que por un breve tiempo el Señor escondería su rostro de Jerusalén. Les decía, la casa quedaría dejada desierta a partir de ese momento. Es por eso que su presencia, la presencia de Dios ya no estaría ahí, sino que nos sería entonces un pequeño santuario en el lugar de nuestra dispersión entre las naciones. Donde quiera que nosotros estemos, se está cumpliendo esto precisamente. ¿En qué momento? En el momento que tú sigues al Señor, en que eres fiel a su palabra, en el momento en que tú en el hogar de tu casa, ¿sí? Con tu familia, el Señor ha establecido ahí un pequeño santuario, un lugar de santidad. Es decir, su presencia está ahí. Efectivamente, Él es omnipresente. Y por esa razón se cumple la profecía acerca de que nosotros estamos siendo edificados en este lugar de nuestra dispersión. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese el Señor. Dice el verso 39 de Mateo 23. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Está hablando de Dios, está hablando de la presencia divina que estaba en ese lugar, en el templo de Jerusalén. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que haya un reconocimiento por parte del pueblo, en que sea revelado al pueblo, tengan esta gran oportunidad y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Tú ya lo has dicho? Claro que sí. Lo hemos dicho, lo hemos cantado, lo hemos anunciado y lo anhelamos con todo el corazón. Yeshua vino a hacer posible la restauración de la fe verdadera. Una fe que es sustentada en el entendimiento y en la comprensión del Espíritu, de la ley que convierte el alma de los hombres y las mujeres. Porque en la verdadera interpretación de su ley, que obtenemos a través de la enseñanza de Yeshua, nuestras mentes son transformadas y nuestros espíritus son vivificados como manantiales de aguas vivas. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, nuestra esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Bendito seas por siempre, Señor bendito. Amén.